Dios los bendiga, hermanos. En esta hora nos adentraremos a analizar un tema que ha causado división dentro de las filas de nuestro pueblo. ¿Es el Espíritu Santo una persona? La Biblia predijo que en estos últimos días habría todo tipo de engaños y hoy se ha convertido en tema de discusión, desunión y acusaciones severas el asunto del Espíritu Santo. Satanás, como ustedes saben, tiene 6,000 años de experiencia y fue capaz de engañar a los ángeles. Por lo tanto, sabemos que si no estamos bien cimentados en la palabra de Dios, seremos presa fácil del enemigo. Nuestro lema más que nunca debe ser a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Pues si no tomamos en cuenta este consejo de Dios, se aplica a nosotros el consejo escrito por el apóstol Pablo, para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14. Me tocó escuchar recientemente un audio de la hermana Luz Marcela del Valle diciendo que el Espíritu Santo no es una persona. Me tomó casi una hora de mi tiempo escuchar un discurso con un contenido ambiguo, lleno de una gran cantidad de conclusiones humanas y declaraciones carentes de objetividad. En pocas palabras, no fue directa y al punto, y las citas que presentó eran un rompecabezas mal armado. Por años había evitado ahondar en el tema del antitrinitarismo, pero al ver que cada vez hay más hermanos confundidos y arrastrados por esta teoría, veo necesario aclarar el asunto con la palabra de Dios sin especulaciones ni suposiciones. ¿Qué dice la Escritura en cuanto al Espíritu Santo? ¿Es persona? Vamos a ver algunas características y algunas declaraciones del Espíritu Santo, referentes al Espíritu Santo. Solo leeré la parte más relevante de cada versículo, ustedes pueden leer el resto. Hechos 8:29 dice, el Espíritu dijo a Felipe. Pues para poder decir el Espíritu a Felipe, pues tiene que ser una persona, ¿no? Hechos 8:39, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Hechos 10:19, el Espíritu le dijo, he aquí 3 hombres te buscan. Este es en el caso del apóstol Pedro, cuando lo fueron a buscar 3 gentiles enviados por Cornelio. Hechos 16:7, el Espíritu no se lo permitió. Romanos 8:26, el Espíritu nos ayuda, y en el mismo 26 más adelante dice, el Espíritu intercede por nosotros. Primera de Timoteo 4:1, el Espíritu dice. Primera de Juan 5:6, el Espíritu da testimonio. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, los capítulos del 1 al 3, en todos los mensajes a las iglesias, el Espíritu habla, es el que habla a las iglesias, lo dice al final de cada mensaje. Y en Apocalipsis 22, el Espíritu invita a venir. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Todas las citas anteriores nos dejan ver que la obra del Espíritu Santo es algo que solo un ente personal puede realizar. Claro, si queremos ver y creemos en un así dice Jehová. Pero sigamos analizando algunos otros aspectos de la personalidad del Espíritu Santo. En Mateo 28:19, Jesús manda a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una cita que los antitrinitarios no pueden explicar o no pueden entender. Esto sería suficiente para aclarar la igualdad del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. Pero claro, solo para los que sin prejuicio leen la palabra de Dios. Veamos más citas bíblicas. Marcos 13:11. Cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis por lo que hayáis de decir. Más bien hablad lo que os sea dado en aquella hora, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Lucas 12:12.
hablando del mismo asunto, dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquella hora lo que debéis decir. Amén. En San Juan 14, 15 y 16, que es una cita que muchos no sabemos de memoria, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando dice ahí otro consolador es porque Jesús era un consolador, o es, ¿verdad? Pero Él era el que estaba con los seres humanos, estaba con los discípulos no querían que se fuera, no querían que los dejara. Jesús dijo que no los iba a dejar huérfanos, que iba a ser mandado otro consolador. Más adelante, hablando del mismo personaje, dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. ¿Quién es el que les hará recordar? El Espíritu Santo. Tiene que tener personalidad, no hay manera de que haga todas estas cosas sin ser una persona, aunque no sepamos exactamente cómo es el Espíritu Santo. Como tampoco sabemos cómo es el Padre. Nadie ha visto al Padre. San Juan 14, 26. Ese otro consolador que el Padre enviará como representante de Jesús está con nosotros ahora. Mientras, otra cita, Hechos 13:2, dice, mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Hechos 13:2. ¿Quién estaba dando las indicaciones? El Espíritu Santo. Atravesaron, Hechos 16:6, dice, atravesaron la región de Frigia y de Galacia, porque les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. No dice por Dios, no dice por Jesús, y no quiere decir que no está involucrado los tres, ¿verdad? Pero el que les prohibió directamente fue el Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, en quien fuisteis sellados para el día de la redención. También se entristece el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana, al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspira. Hermanos, las citas pueden seguir, pero para la mente que está habituada a someterse a la palabra de Dios, creo que es más que suficiente. Pero vamos a ver qué dice la sierva del Señor en cuanto al tema y dejemos de conjeturar. Yo creo que si algo no ha quedado claro, que no creo, ¿verdad? Vamos a aclararlo aún más con las citas bien puntuales de la hermana White. Pero veamos qué dice la sierva del Señor en cuanto al tema y dejémonos de conjeturar. Es verdad que la hermana White recomendó que las declaraciones de los pioneros en cuanto a la verdad presente fueran reimprimidas. Pero no caigamos jamás en el error de equiparar los escritos de ellos con la palabra de Dios o el espíritu de profecía. Si la hermana White viviera hoy, estoy seguro de que recomendaría que las declaraciones de pastores como Walter Bay, Dennis Priebe y otros grandes pastores fueran reimprimidas hoy también. Pero jamás podríamos decir que estas declaraciones son iguales en autoridad o inspiración que la palabra de Dios. Miren por ejemplo a Waggoner y Jones. En 1888, en aquella famosa reunión de Minneapolis, donde Dios estaba listo para derramar la lluvia tardía, dio por medio de estos dos hombres el mensaje de la justificación por la fe en una manera contundente. Y
sin embargo, pues ustedes saben la triste historia, la mayoría del pueblo rechazó este mensaje. Y bueno, aquí estamos todavía. Jesús ya hubiera venido hace tiempo, si se hubiera derramado la lluvia tardía, se hubiera dado el fuerte pregón, pero no sucedió así. ¿Y qué sucedió? Algunos años después, Waggoner y Jones se habían unido a Kellogg's y sus ideas panteístas. ¿Se imaginan? Si hoy quisiéramos reimprimir los escritos de Waggoner y Jones sin tomar en cuenta los errores en que cayeron después, tendríamos que imprimir también las ideas panteístas de Kellogg's. ¿Se dan cuenta? Los hombres, si no son profetas de Dios, si no es palabra de Dios directa, pueden errar, hermanos. Debemos tomar en cuenta los escritos de los pioneros siempre y cuando no contradigan lo que la Biblia y el espíritu de profecía dice. Y solo voy a mencionar algunas citas contundentes de los escritos de la sierva del Señor. ¿Qué dice la hermana White en cuanto a la personalidad del Espíritu Santo? Manuscrito 66, 1899. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona así como Dios es persona, anda en estos terrenos. ¿Está claro, hermanos? Yo creo que aquí no hay que agregar nada. Evangelismo, página 447, párrafo 7, dice: el Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina. Además, porque en caso contrario, no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Es verdad, hermanos, que no podemos entender exactamente cómo es la personalidad del Espíritu Santo, cómo es Él, pero eso no nos toca a nosotros. Las cosas ocultas Dios las revelará a su tiempo. Ahorita solamente tenemos las reveladas. Y algunos que no entienden, como esta hermana, la personalidad del Espíritu Santo, prefieren decir que no es persona, porque no lo pueden entender, no lo pueden concebir en su mente. Otra cita dice: el poder de Dios en la tercera persona. Fíjense lo que dice ahí. El poder de Dios en la tercera persona. Dice así: el príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad. Ahí está. El Espíritu Santo tiene una obra maravillosa y la está haciendo en favor de nosotros. Es el único que puede mantener a Satanás en jaque. Y qué triste que muchos estén negando su personalidad. La Biblia dice que es una persona. El Espíritu Profecía lo dice así con la palabra persona, personalidad. ¿Qué es lo que no se entiende, hermanos? A veces no lo comprendo. ¿Qué es lo que los hermanos antitrinitarios no comprenden en cuanto a la personalidad del Espíritu Santo? O de que es una persona. Dice Testimonios, serie B, que también está en Evangelismo, página 446, párrafo 3. El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir una vida en Cristo. Amén, hermanos. Quiero que noten esto. En un pequeño párrafo se menciona 4 veces a estos 3 personajes. Dice ahí, vamos a repetir un poquito aquí esta cita, dice, hay 3
personas vivientes en el trío celestial. Ahí ya van 2 veces. 3 personas en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes otra vez. Y luego para terminar menciona por 4ª vez el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, 4 veces en una cita. ¿Se puede comprender? Yo creo que esto está claro como el agua pura. Igual que con las citas bíblicas, podemos seguir y seguir. Pero hasta aquí por ahora. Oremos a Dios para que nuestros hermanos que han sido atrapados en esta telaraña del antitrinitarismo puedan escapar a tiempo. Pero el que no quiera ver, pues puede seguir con los ojos vendados. Dios no obliga a nadie a creer si no quiere. Y termino con la cita del principio: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Dios los bendiga, hermanos.